Mira, y va muchos años, una familia de Nava del Rey, con 5 niños y una niña en camín, vinieron a Avilés a buscar un futuro mejor. No, que fue la fábrica de Endasa, de aluminio, que, bueno, cerró muchos años y acabó siendo Alcoa. Buena xente, alegre, gallolera, luchadora, y que facían de cualquier comida una fiesta. Esa xente fueron mis abuelos, Dionisio y María, pero nunca en xamás escaecieron la nava, como decía mi abuela. Y no pararon hasta que volvimos toda la familia a conocer aquello. Por eso, tiene algo especial para mí tener aquí a Naí Menéndez, porque ella es de Nava del Rey, de Valladolid, que también tuvo en Asturias en algún momento y ahora volvió a la Nava a abrir un restaurante. ¿Qué tal, Anay? ¿Cómo estás? Buenas, David. Anay, ¿no? Anay. Anay, porque sí. Lo de Anay te lo diría un montón de veces. Bueno, da igual, es Ana Isabel en realidad, pero el marketing ya sabes. O sea, como lo de David Castaño, ¿no? Que yo quito el López ahí de por medio. Vale. Tal cual. Bueno, cuéntame, y es de la Nava. Lo de la Nava, mi abuela está cierta, ¿no? En vez de Nava del Rey, decir la Nava. La Nava, es que si dices la Nava, es que de verdad. Ya eres es de allí, ahí. ¿no? Vale, Sí. vale. Cuéntame qué es Caín. Pues Caín es un proyecto hecho desde el terruño y para el terruño. Y es un restaurante asador basado en Castilla, en el producto castellano, en la identidad castellana, un poquito también mezclada con esa cosita que tenemos judío-cristiana de la iglesia y tal, 2.0, y así un poquito un cóctel iglesia punky y nada, toda la carta basada en las brasas y lo más importante es que sea producto local. Yo a ti te conocí va unos años con tu cuenta de Instagram porque eres una de las personas que yo más conozco que más controla del mundo de la carne. O sea, tú ponías bueno, sí, hay mucha gente que controla mucho el mundo de la carne, pero tú hacías una labor divulgativa muy guapa en cuanto a lo que era carne, razas, forma de hacerlo, tal, te grababas y luego decías, mira, esto sí y esto así. Esa pasión tuya, porque era una actividad secundaria, digamos, ¿no? Acabó siendo tu forma de vida. Sí, era un hobby. Ah. Era un hobby que surgió por el COVID. Porque como no nos dejaban bajar a hacer la compra a la carnicería, ¿Sí? Pues los carniceros se pusieron las pilas y empezaron a dar pedidos online. Y dije, jolín, pues vamos a catar diferentes chuletas de diferente gente. Y pues es que 24 horas dentro de casa dan para mucho. Entonces, nada, vas comparando unas chuletas con otras, precios, calidades, animales y tal, y jolín, al final es entretenido y ves que no todo es igual. O sea que mientras el resto de la humanidad se ponía a hacer pan y compraba papel higiénico, tú te hiciste una experta en diferenciar cortes, razas y sobre todo cómo elaborarlo. Sí, vale. Y cómo elaborarlo en casa, en una sartén, en 40 metros cuadrados. Claro. A partir de ahí nació lo que tú llamas el Chuleta Day, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Es una necesidad, era una necesidad que había porque no nos dejaban salir y ya a raíz de saber más de chuletas y de catar, pues quería compartirlo con los colegas y cuando empezamos a poder juntarnos 4 personas, pues yo llamaba a 4 colegas, hacíamos una cata con un menú cerrado que eran torreznos, chuleta, vino y chupitos. Joder, no, claro, apuesta asegurada, claro, iba mal la cosa, ¿eh? Sí, en plan era como precio-coste, que luego esto se me fue de las manos, rollo de estafa piramidal. Esos colegas dijeron, ¿puedo traer a más colegas? Ya se empezaron a abrir a 8. O sea, tú hacías precio colega, pero claro, el colega del colega ya... Eso ya no, ya empezó a ganar dinerillo y dije, ostras, esto va en serio. Vale, esto todo lo hiciste mientras estabas viviendo en Madrid, ¿no? Sí. Vale. Como decías, en un piso de 40 metros, meter ahí invitados, cuidado. A 11 personas. Tu valor también, ¿eh? Sí, bueno, a ver, si quieres, todo el mundo entra. Vale. Y a partir de ahí fue cuando ya viste que eso que podía tener cierto recorrido, ¿no? Sí, porque, a ver, la gente se empezaba a interesar, en Instagram veía que había buen feedback y ya yo de carrera soy publicista, entonces ya estaba quemada. Los publicistas somos como también los futbolistas, tenemos una etapa vital bastante corta. ¿Ah, sí? Si nos porque pronto, se te pasa la creatividad y luego ya tiras de sota caballo rey. Tienes que estar muy al día, entonces hay veces que ya pues, a una cierta edad te cansas, no llega todo el mundo. Vale. Y yo ya estaba quemada y dije, mira, tengo otra liana a la que agarrarme, bastante más interesante, y con los conocimientos que tengo de publicista, pues lo junto todo y hago este mix que acabó siendo Caín.
Y lo que siempre tuviste muy claro, claro, tú supongo viviendo en Madrid, conocedora de la gastronomía y de lo de abre, cierra, proyectos con muchísima pasta detrás, grupos inversores, lo que siempre tuviste muy claro era que querías abrirlo en tu pueblo. Sí. Vale. Bueno, al principio no quería volver al pueblo porque por esta cosa de que los castellanos somos un poco cerrados y tal, y dices, ostras, volver al pueblo y tal. Y fui a una charla de Miguel Ángel de La Botica, que tiene un restaurante muy top en Matapozuelos, en Valladolid. Y, jolín, él está muy en la defensa del terruño también, de Tierra de Pinares, y me abrió los ojos, en plan, ostras, si este hombre lo está haciendo tan bien en esta tierra tan dura, yo como no voy a volver a mi pueblo jugando en casa, conociendo a mis vecinos, conociendo la tierra, conociendo todo. O sea, sería tonta si no lo hubiera hecho. Vale, pero tú ahí lo que podías hacer ya era algo un poco más, no voy a decir comercial, porque no hay comercial, pero un restaurante muy tradicional, en el que supieras que, bueno, pues que la gente del pueblo, de los que viven por ahí, iban a responder muy bien, sí. O hacer un proyecto muy personal. A mí, yo sin ir a Caín, la sensación que me da es que es un proyecto muy, muy personal tuyo. Sí, es muy personal porque al final es donde me he criado. Entonces, todas las referencias que he tenido en mi entorno las estoy aplicando ahí de una manera un poquito más moderna y más acorde a los tiempos. Ya te digo que, por ejemplo, toda la comunicación que he cogido es coger la Biblia, coger la iglesia, que estoy hasta bautizada, la comunión y confirmada, que no soy creyente, pero es como la cultura que hemos tenido. Sí, claro. Pues la vamos a coger y la vamos a hacer más divertida y vamos a utilizarla de otra manera, ¿no? Bueno, la cabecera de la web, con toda la polémica que hubo con las Olimpiadas de la reproducción del cuadro de la última cena, tú tienes la misma reproducción ahí también, un poco de tu estilo, ¿no? Sí. El cuadro es obra de un amigo mío de la Sierra de Madrid, que se llama Sergio. Es una maravilla, por cierto. Sí, estuvo ahí 3 meses currando solo. O sea, está pintado de verdad. Luego se digitalizó, pero está pintado de verdad. Y al final son los santos que a mí más me gustan, más bizarros me parecen. Bueno, también hay un guiñeto a Asturias, que está Santa Bárbara, ahí con los explosivos y con el mono de ahí de trabajo de minero. Y bueno, y en vez de Jesucristo está nuestro referente, que es de Miguel Delibes. Vale, claro, bueno, evidentemente, sí. Tierra Valladolid. Y luego lo llenas todo muchas veces de citas también de Delibes, ¿no? Sí, bebo mucho de él. Vale. O bebo del cristianismo, o bebo de Delibes, o de Machado también bebo mucho, y le doy una vueltita. Vale, y entonces tú tienes una estética, según entras en el restaurante, rompedora, con lo que te puedes esperar allí, pero sí que es verdad que luego lo que elaboras gastronómicamente allí sí que está muy pegado a la tierra, ¿no? Sí, y es un producto, no es desconocido. O sea, al final... No es un restaurante para modernos. Bueno... Se puede sentir todo el mundo a gusto. ¿Sabes qué pasa? Que es que a mí me mola cuando se juntan paisanos de mi pueblo, que encima se ponen guapetes como si fueran al baile, se ponen las señoras su collar de perlas, ellos han venido hasta con corbata y tal a cenar en pareja, pero luego en la mesa al lado están mis amigos de Valladolid que van con sus crestas, con sus plataformas y vestidos de negro. Qué guay. ¿Sabes? Entonces es como que tiene cabida todo el mundo. Y luego organices, claro, ¿qué tienes? Hay un patio espectacular ahí atrás, ¿no? Sí, 1000 metros. 1000 metros de patio, joder. O sea, tú cuando lo abriste a lo grande. O sea, te metiste del matu, pero de lleno, ¿no? Se me fue de las manos. Es un monstruo eso, sí. Sí. ¿Cuántos sois currando allí? 3. ¿3? ¿En serio? Sí. Cristina en la sala, como jefa de sala, sí. Y única persona en sala, pobrecita. Estefanía, que es mi compañera, que viene del mundo gastronómico y es quien me aterriza un poco los platos, poniendo un poco de finura, y luego yo estoy a la parrilla y a la gestión, que ya pongo lo más bruto, el fuego puro y duro. Porque claro, tu experiencia en la cocina siempre fue como aficionada. Sí. Vale. Sí. Y a partir de ahí decidiste abrir un restaurante. ¿No? Sí, a ver... De ovarios vamos bien, ¿eh? Cuidado. Sí. Pero es echarle morro al final y el no ya lo tienes, ¿no? Yeah. De hecho, empecé a hacer pinitos en Madrid antes de abrir el restaurante. Empecé a hacer pinitos en Madrid en eventos pues de esto, deportivos y tal, de parrillada para 400 personas. Y un señor de Orio
el Pana, que se llama, que tiene una empresa de eso de fuego, que es Euskal Parrillas, cuando bajaba a Madrid me llamaba y confió en mí y me dio como un punch. Y luego en Castilla, para saber gestionar una cocina, llamé a Natalia y a Luis Lera. Bueno, claro. Les conocía de haber tomado algún café con ellos y de compartir filosofía ahí en el terruño. Y Luis me dijo, vente para acá, sin haber tocado nunca una cocina profesional. Y fue bastante guay, porque es como se atrevieron a meter a una chica súper patosa que le temblaba el pulso al coger un cuchillo, y se atrevieron a meterla ahí. O sea, estuviste cocinando en Lera. 3 mesecitos. Qué guay. Como Claro. rodar un poquito. Sí, y Natalia me enseñó como toda la gestión que hay detrás de una cocina. Claro. Bueno, entonces, ahora, creaste un monstruo ahí y tú dices, ¿cuánto llevas abierta? 8 meses. 8 meses. Dices, va, pasar la novedad, yo qué sé, el verano, esas cosas, vamos a ver el invierno allí que ya es más duro, a ver cómo va, y la cosa va bien. Sí, bueno, sobreviviendo este enero. Ya. Que ya me decía mi carnicero Miguel, dice, ya verás enero, y yo, que no. Sí. No, pero ahí lloráis todos los hosteleros que conozco, enero, y ahora ya empiezan a decir febrero también. No, Dicen, bueno, ahora ya yo empiezo a ver la luz ya. Claro. Pero he visto que Nava es como Ibiza, que es la temporada El titular, ¿eh? Es la temporada de Semana Santa hasta septiembre-octubre. Claro. Sí. Y luego además, igual es un sitio de retorno de mucha gente de fines de semana, de volver a la casa de tus abuelos o de la familia, ¿no? Sí, como tú tenías tu familia, Claro. imagínate que tus abuelos siguen viviendo ahí, bajas a verles los fines de semana y tal. A nosotros el pueblo nos viene mucho vasco, porque la mayoría de nuestros abuelos, como el mío, que vendió las ovejas y se fue a currar a Altos Hornos, ahí en Bilbao, pues todos los nietos vuelven todo el rato. Claro. O sea, y tengo muchos comensales de Bilbao y de Donosti. Qué bien. Por lo que estuve viendo, tienes una carta pequeña, Sí. pero que te da pie a jugar mucho con cosas que se te van ocurriendo a ti que vas metiendo. Y supongo que lo que te va funcionando lo vas dejando o no. Sí, al final no tengo prisa. Y podemos, mis compañeros y yo decimos, venga, vamos a meter este plato, si no funciona lo quitamos, es como no perdemos nada, es como observamos muchísimo lo que le gusta a la gente, lo que no, y al final no es tanto ocurrirse un plato, sino beber de referencias, porque por ejemplo, no sé si lo vas a comentar después, pero ya abro el melón, la especialidad es el cordero a la estaca. Ya, bueno, eso no me lo he inventado a mí yo. me estalló la cabeza. No me lo he inventado yo, o sea que... Además estuve buscando y yo decía, bueno, joder, y es verdad que el cordero a la estaca es algo típico sobre todo de la cuenca minera, además de Les Dos, que es una cosa curiosa. Pero dije, bueno, cordero a la estaca se tiene que hacer en todos los sitios, tampoco, pues, no. O sea, tú es algo que lo bebiste de aquí, allí no encontraste ninguna referencia. Pero es que aquí en Asturias ni siquiera la gente de la costa lo conoce mucho. No. A mí me sorprendió eso más. Sí. Sí, como, yo qué sé, cebollas rellenas. Es algo típico de la cuenca. Lo dices en Avilés, dices, ¿cómo vas a comer una cebolla rellena? Sí. Y hay 40 kilómetros de distancia, que es una cosa muy asturiana, por cierto. Que no conoces tu tierra, ¿no? Eso es, muy asturiana. A mí me suena también en Castilla. Por eso digo. Que por eso está, yo cuando te veo ahí, que madrugas los fines de semana y te pones a poner los corderos a asar a estaca, dije yo, ¿esta tía qué está haciendo? ¿No? Y funciona muy bien, ¿no? Sí, poco a poco, porque ahí en Valladolid sobre todo la gente está acostumbrada al lechazo, que es más suave, más dulce, es una carne más delicada. Y yo tengo una cruzada personal con que se empiece a comer cordero, porque era lo que comía mi abuelo también. Los paladares se afinaron y ya la gente dice que el cordero es muy fuerte, tal, no sé qué. Digo, que no, si está bien tratado, no es fuerte. Y yo, mi proveedor, o sea, tiene los corderos ahí metidos en la nave que parece que están en un spa y están súper ricos, tengan la edad que tengan. Claro. ¿Y cómo fue ese contraste? Lo que tú dices, comer acostumbrados a algo más suave a, bueno, cordero a estaca, que es más bravo. Bueno, aquí en Asturias sí que es verdad que es más recio. No sé si hacen más ejercicio porque hay más cuestas, pero no lo sé. Pero sí que el cordero que como yo es más suave que el que tenéis aquí. Vale. Pero os pasa con todo. También con el copango de la fabada y tal, el vuestro tiene unos aromas brutales, ahumados y tal, y el nuestro es muchísimo más suave.
Claro, bueno, igual ahora no, ahora ya estaremos acostumbrados, pero igual también se debe al tema de la humedad y Puede supongo ser. que estas cosas, ¿no? Puede ser. Ahí no he indagado, mira, es Claro, curioso. puede ser, sí, bueno, yo sé que lo de ahumar se debe a eso, porque de hecho incluso muchas de las cosas se llevan a secar a León, León. o para Sí. que era el secadero natural que Sí, siempre tuvimos vosotros con los también jamones. bajabais a secar Sí, los sí, veranos, y nosotros ¿no? también, por la Gordón y todo eso estaba invadida, ¿no? Sí, sí. Es como... vale, pero es un sitio más para carnívoros que para... Sí. ¿no? Vale. Sí, a ver, si eres vegano no hay ningún problema. Hay platos de temporada, sobre todo la huerta, que si eres veggie pues puedes comer tranquilamente si no te importa que tu compañero de al lado esté comiendo un chuletón, Vale. un cordero. Vale. Pero sí que lo que hay que decir es que no es una parrilla de estas al uso. Tú todo lo que tienes tiene una historia detrás e intentas que sea de la redolada, de los kilómetros que tienes alrededor, ¿no? Sí. Vale. Sí, si no es que no me atrevo a decir que es kilómetro cero, pero sí que es de dentro de Castilla y León. Bueno. ¿Sabes? Entonces de... Bueno, es que kilómetro cero, ya sabes que esta es una palabra una frase ya muy manida, Sí. que lo utiliza todo el mundo como algo de marketing, de lo cual tú sabes Sí, algo, sí. pero en tu caso sí que es algo real. Por eso la gente honesta, eso, como tú, dice, pues yo saco todo lo que puedo alrededor, pero a veces pues no se puede. No se puede. Claro. Pero sí que es todo de Castilla y León. Hasta el vino no tengo... Lo siento, no tengo Cangas, no tengo La Rioja y tal, pero es todo de Castilla y León. Lo guapo de la vida es que yo vaya a Nava y pruebe cosas de Nava. Eso es. Y lo guapo de la vida es que tú vengas a Asturias y pruebes cosas de Asturias. Eso es. Y el que se empeñe en que a Mezclarlo veces nos todo. pasa aquí todos, ¿no? Que encuentras primero un vino de Murcia que un vino de Cangas y dices, vamos mal. Sí, Claro. sí, porque si no defiendes tú tu tierra, ¿quién la va a defender? Claro. El murciano va a defender Asturias. Claro. ¿Sabes? Claro. Por eso, bueno, era otra de las cosas que te quería preguntar. Tienes una muy buena carta de vinos, ¿no? Tiras bien, ahí. Sí, estoy contenta. Es cortita, tengo 50 referencias, pero estoy contenta bueno, 50 porque... referencias, muchas restaurantes. 50 referencias sin ser sommelier, Claro. y defendiéndolas con los proyectos, porque yo si vienes a comer al restaurante y me dices, dame un vino que tenga aromas a no sé qué, digo, hostia, pues no sé, te cuento el proyecto, te cuento si tiene cuerpo o no, pero hasta ahí llego. Claro. Y por eso de 50 no quiero pasar, y estoy contenta porque trabajo con amigos. La mayoría de las bodegas, si no las conocía a raíz del vino y ahora son colegas, y da mucho gusto porque tienes más flexibilidad, más entendimiento, más confianza, entonces al final creas como una pequeña familia. Además, me da la sensación que con el mundo de vino, Valladolid, un sitio tan arraigado en el mundo de vino, está pasando una cosa, lo mismo que con la cocina, ¿no? Que o te reinventas e intentas llegar a nuevos públicos, o es algo que quedó ya un poco en el pasado. Sí. Y ahora hay muchas bodegas, pues también con gente joven como tú, sí, que estáis intentando hacer otras cosas. Sí, sí. Y, o sea, yo con la gente que más me codeo es de la gente de mi edad, más o menos. Pues por ejemplo... A tu edad es que, claro, la gente no te está viendo, pero ya que ya es extremadamente moza. Por eso tiene muchísimo mérito todo lo que está haciendo. Bueno, la gente del 89, buena añada. La madre que me parió. No soy tan moza, ¿eh? Como mi manto. Si te digo yo la mía, que soy de 78. Pero pues tienes buen cutis. Ay. Y pues la mayoría de bodegueros y bodegueras con las que me codeo son gente de mi edad, incluso más jóvenes. Está Juan Príncipe, que no sé si tiene 25 o 26, increíble. O Javi de Tórtoles de Esgueva, que también están apostando por el clarete, que es algo que beben los paisanos de Chateo en la barra. Y ahora como que la gente joven lo estamos recuperando gracias a perfiles como ellos. El Make Clarete Great Again de la picadeta, ¿no? Ostras, sí. Qué guay, ¿no? Que me mola mucho esa camiseta. Yo con todo esto, al presentar todo esto aquí, sí que y es un proyecto muy ilusionante, ¿no? Y es verdad que a veces me da la sensación que os transmitimos mucha responsabilidad y no puede recaer solo en vosotros esta, pues de hacer proyectos alternativos, porque es muy difícil. Por eso
lo que a mí sí me gustaría es que lo conociera el gran público, para que, si se puede presionar algo, que por favor, por lo menos, no os molesten, bueno, pues con burocracias, que no os traten como un restaurante que esté en el centro de una ciudad o de una gran ciudad, que hay que apoyar estos pequeños proyectos, ¿no? Oh, jolín, no, es que el otro día estuve en Madrid Fusión y lo que vi fue eso, mucho apoyo al mundo rural, desde los micrófonos y tal, pero luego, jolín, yo estoy con pastores, estoy con carniceros de pueblo, estoy con tal, y es que nos tiramos días y días haciendo burocracia, llevando papeles para un lado, aunque tengas gestoría para un lado, para otro, que te dicen, necesitas esto, necesitas sangre de unicornio, y luego ya, ¿y tu negocio cuándo? ¿Sabes? Claro. Nuestro día no dura, aunque el tiempo pasa despacio en el pueblo, que es verdad, y se agradece, nuestro día dura 24 horas. Claro. No, y es que además, por lo que estás contando, sois 3. Quiero decir, tú tienes que cocinar, Sí. el personal que tienes allí contigo también tiene que trabajar, y en algún momento pues, tenéis un asesor, una asesora, pero tú tienes que hacer también tus cosas para atender tu negocio. Claro, o sea, al final simplificar el papeleo, ya solo con que el lenguaje sea Bueno, más normal. Que se pueda entender, ¿no? Que no tengas que estudiar carrera de Derecho para... Eso es, o sea, eso ya te ahorra mucho tiempo. Y es que es el papeleo, luego gestionar el negocio, luego ver si quieres evolucionar. Si quieres evolucionar bien, eso también te lleva tiempo, de ensayo, error, ver por qué has fallado, corregirlo y ver cómo funciona esa corrección. Entonces es como, si haces una cosa se te escapa otra, gestionar el equipo también, porque al final trabajamos con personas y las personas cada uno son de su padre y de su madre, claro. Y también hay que hacer que estén a gusto y eso también te lleva tiempo. Volviendo al mundo de la carne, sí. Tú que conoces un montón de razas, ¿qué es lo que te gusta a ti? Uf, de todo, ¿no? Depende. Pues a mí un animal que esté bien alimentado, vale. Y cuidado con amor. Vale. El amor es rico. Y respecto al tema de maduraciones, hubo una moda muchos años de cuanto más mejor, y ahora parece que hay una moda de unos días estancarse, ¿no? Pero yo creo que es más importante todo esto que acabas de decir, de conocer el proceso y luego ya veremos, más o menos. Sí, a ver, yo con el tema de las maduraciones, yo no soy de ese equipo. Ahí como vas a Madrid, pues lo mismo, maduración no maduración, yo soy de en fresco, como mucho sus 35 días que necesita de reposo la carne. Y es que, jolín, si tienes un animal que lo has criado 7 años de tu vida, te has esforzado en que sea bueno, que tenga unos aromas, que haya pastado una cosa concreta y tal, el tema de las maduraciones va evolucionando hacia ciertos aromas más de cecina, más tal, que ya no es el aroma primario. Yeah. Entonces, sí, está rico, pero yo quiero saber a qué sabe de verdad esa vaca, a qué está alimentada y todo eso. Por ejemplo, pues carnes más mainstream, más básicas o que te haya costado menos criar, pues igual sí puedes hacer esas cositas, ¿no? Y así tienes más productos en el mercado. Vale, o sea que, mira, este punto de vista nunca lo sentí, me gusta más bien, o sea, la maduración al final es casi como intentar maquillar algo que no esté tan cuidado. Puede ser, en algunos casos. Lo de maquillar lo has dicho tú. Vale. Tranquila que yo ya me meto en todas, no te preocupes. Pero bueno, me gusta eso. Y luego allí, vacas intentas que sean las propias que tenéis vosotros allí, ¿no? Y de ganaderías pequeñas, o hay mucho intensivo allí, o cómo va. Bueno, sí, hay mucho intensivo porque al final tenemos mucho espacio. Claro. Pero yo, por ejemplo, la ternera se la cojo a Pascualín de Tábara en Zamora. Estoy cayendo mucho en Zamora por el producto, sin querer, y eso es bastante bueno. Y la vaca se la cojo a Pascualín, que es de la zona de Aliste. No es de raza listana, es mestiza, pero ha pastado ahí y tal, y sé que las cuida bien y sale una ternera exquisita. Luego ya la vaca... La vaca es el único producto que no tengo en Castilla y León, ¿vale? Que trabajo con Cárnicas Goya, que están en Tolosa y en Euskadi. Y es que llevo muchos años trabajando con Iñaki, que antes fue colega y bueno, ahora es colega y compañero del mundillo.
Y es que me fío mucho de él, porque me conoce tanto que cogí un lomo y ya sabe que se va para mí. Vale, claro. Entonces ahí en la vaca estoy muy en Tolosa porque es cuestión de confianza. Claro, claro. Bueno, además un grandísimo sitio de carnes, o sea Sí, que sí, sí. calidad asegurada. Bueno, pues nada, un placer tenerte aquí. Espero A ti. que Caín que vaya muy bien, que funcione muy bien. Y yo luego, por la parte que a mí me toca, como parte de mi familia y de allí, pues así como viste todas las farturas tienen que ir Sí, a por Caín. favor, o Eso. sea, con los brazos abiertos. Y nada, y darte la enhorabuena por el programa, Bueno, por todos los libros, sobre todo el de Farturrutes, que yo no ando si no hay un premio al final. bien. Era muy necesario. Y gracias por dar altavoz también a la gente del mundo rural, que lo necesitamos, porque los grandes ya tienen su músculo y nosotros necesitamos también crear redes y apoyarnos entre nosotros. Anaí Menéndez, en Caín, en la Nava del Rey. Tenéis que ir a conocerlo, que presta muchísimo. Un abrazo fuerte. Un abrazo a ti.